Buenas, en esta ocasión vengo a hablarles sobre el tema antenas. ¿Qué es una antena? La definición formal de una antena es un dispositivo que sirve para transmitir y recibir ondas de radio. Convierte la onda guiada por la línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. Una antena no es más que un trozo de material conductor al que se le aplica una señal y esta es irradiada por el espacio libre. Las antenas deben de dotar a la onda radiada con un aspecto de dirección, es decir, deben acentuar a un solo aspecto de dirección y anular las demás direcciones. Esto es necesario ya que solo nos interesa radiar la señal hacia una dirección determinada. Parámetros de una antena. Una antena va a formar parte de un sistema, por lo que tenemos que definir parámetros que la describan y nos permitan evaluar el efecto que va a producir sobre nuestro sistema. Entre los parámetros de la antena se encuentra la impedancia. La impedancia de una antena es una especie de resistencia que posee toda antena, y de hecho todo sistema eléctrico, y que se deriva del efecto combinado de resistencia de los elementos reactancias capacitivas y reactancias inductivas. La impedancia afecta a la transferencia de energía entre las diferentes partes de un sistema de radio. En cuanto a impedancia, la regla general es que para lograr una máxima transferencia de energía, la impedancia de la antena debe ser igual a la impedancia de la línea de transmisión. La eficiencia. Relacionado con la impedancia de la antena tenemos la eficiencia de radiación y la eficiencia de reflexión. Estas dos eficiencias nos indicarán una, cuánto de buena es una antena emitiendo señal y otra, cuánto de bien está atada una antena a una línea de transmisión. La eficiencia de radiación es la relación de la resistencia de la señal que le entra a la antena y la resistencia de la antena misma. Y la eficiencia de reflexión es la relación entre la impedancia que le llega a la antena y la impedancia que genera la misma antena. Patrón de radiación. Cada antena tiene su propia forma de irradiar una señal, y hay antenas que irradian a más de una dirección que en otra. Hay otras que tienden a irradiar casi por igual en todas las direcciones, y hay antenas que irradian solo en ciertas direcciones. La forma característica que tiene una antena para emitir señales se conoce como su patrón de irradiación. En un patrón de irradiación hay direcciones en las que se emite mucha energía y direcciones donde no. Esto último viene a formar las llamadas direcciones sordas de las antenas, donde prácticamente no se reciben señales. En términos generales, el patrón de irradiación de una antena es también su patrón de recepción. Cuando una antena emite, actúa como un lente concentrando la señal en ciertas direcciones, y cuando recibe, actúa como embudo concentrando la señal en ciertas direcciones. Directividad y ganancia. Ambos parámetros vienen dados por cuanto concentra una antena su radiación hacia una cierta dirección preferente. La ganancia se relaciona con la potencia de alimentación, la directividad se relaciona con la potencia de radiación. Se mide en decibeles. Polarización. La polarización de una antena se refiere solo a la orientación del campo eléctrico radiado desde esta. Una antena puede polarizarse en forma vertical u horizontal, elíptica o circular, dependiendo del tipo de onda que irradie. Este simple concepto es importante para la antena a la comunicación de sí misma. En primer lugar, una antena con polarización horizontal no se puede comunicar con una antena de polarización vertical, debido al teorema de reciprocidad. Las antenas deben transmitir y recibir exactamente de la misma manera. Ancho de banda. El ancho de banda de una antena es el conjunto de frecuencias en el que al menos uno de los parámetros que caracterizan esa antena permanece constante, o con muy pequeñas variaciones. El ancho de banda de la antena se define como el rango o frecuencia sobre las cuales la operación de las antenas es satisfactoria. Tipo de antenas. Existen muchos tipos de antenas disponibles en el mercado. Cada antena tiene sus características propias de funcionamiento y sus requerimientos en cuanto a altura, alimentación, etc.
Las antenas que irradian básicamente igual hacia todas las direcciones se llaman antenas omnidireccionales, y las que concentran su señal en una sola dirección se llaman unidireccionales. Antenas verticales. Las antenas verticales, también conocidas como whip, son antenas cuyo elemento irradiante se encuentran en posición vertical. Son antenas que ocupan poco espacio horizontal, así que son ideales para trabajo en lugares confinados. Posee dos partes. La primera, un elemento irradiante vertical, y la segunda, un elemento conductor de donde puede retornar la corriente de la antena. La principal desventaja de la antena vertical resulta ser su patrón de irradiación omnidireccional, ya que no solo irradia las señales a zonas donde no se ubican estaciones que queremos contactar, sino que también permiten la entrada de señales ajenas a nuestro interés. Adicionalmente, al ser verticales, poseen una polarización similar a la que posee naturalmente el ruido eléctrico. Antenas horizontales. Una antena horizontal es una antena cuyo plano de dirección se encuentra en posición horizontal respecto al suelo. La gran mayoría de antenas direccionales en banda de radioaficionados resultan ser antenas horizontales. La antena horizontal es el menos afectado por la ubicación cercana a torres, edificios, árboles, etc. Antenas Yagi. Su nombre deriva del apellido del científico japonés que la diseñó originalmente. La Yagi consiste en un elemento tipo dipolo que irradia la señal. Detrás de este elemento se ubica uno más largo que refleja la señal hacia el frente y se conoce como reflector. También se ubican varios elementos cortos que son los directores. En la imagen vemos número 1 elemento conductor, número 2 reflectores, número 3 directores, número 4 cable. Las Yagi concentran la mayor cantidad de energía hacia el frente, permitiendo pequeños escapes hacia otras direcciones. Antenas loop. Las loop son antenas cerradas, generalmente fabricadas con alambres que tienen una longitud completa de onda. Cuando el luz se ubica en posición vertical, la radiación ocurre con mayor direccionalidad en un plano perpendicular al del alambre. Las ventajas frente a otras antenas de tipo vertical es su inmunidad a ruidos. Al tratarse de en sí un circuito sintonizado, hace de filtro para señales indeseables. Antenas cuadracúbicas. La antena cuadracúbica es una antena derivada de las loops. Consiste con luz reflectores por detrás y luz directores en el frente, es decir, es una antena Yagi fabricada con loops. Tiene una ventaja que se fabrica con un único elemento radiante y el elemento reflector. Su ganancia es similar a Yagi y absorbe menos el ruido por su circuito cerrado. Antenas parabólicas. Las antenas parabólicas son antenas donde se utilizan en situaciones donde se requiere una muy alta direccionalidad de la señal. Como su nombre lo indica, son antenas que poseen forma de parábola. Consta de dos partes, un plato curvo que actúa como reflector para direccionar la señal y un emisor que se ubica a una distancia sobre el plato. El emisor envía la señal hacia el plato donde se refleja para que direccione su destino. Las antenas parabólicas se utilizan mucho en las comunicaciones satelitales y enlaces de alta frecuencia. Para las telecomunicaciones, para las televisoras, reciben poco uso por parte de los aficionados ya que su mantenimiento es costoso. Gracias. Ahora a continuación una evaluación.